Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que hacemos por la Televisión Pública Pampeana, donde a partir de la divulgación de datos históricos queremos darle a conocer por qué las cosas se llaman como se llaman, o esos lugares que habitamos, que recorremos, qué son o cuál es su origen, como pues va a ser el día de hoy. Lo que está de fondo, en este caso la escena acompaña al programa que vamos a hacer. No hace falta ni presentación. Claro. Es la Laguna Don Tomás, nos vamos a referir a este espejo de agua, este lugar que hoy es epicentro de la recreación de los santarroceños, santarroceñas, de quienes viven acá e incluso de quienes vienen a este lugar, ya que está dotado de infraestructura para pasar el día, poder comer, poder caminar. Bueno, de los fines de semana hay hasta locales o stands o food truck, como se le dice, donde podés comprar lo que te has olvidado. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. El origen de esta Laguna Don Tomás o el espejo, o como la conocemos, porque el origen es anterior, como conocemos con el nombre de Don Tomás, obedece a la fundación propia de la ciudad de Santa Rosa. Exactamente, y para no adelantar un montón de cosas, pero básicamente el espejo de agua, que como hoy se lo conoce, obviamente era mucho más chico de lo que se lo ve, pero sí es persistente. Hablamos un poco de este espacio en su momento cuando nos referimos al barrio Salitral, pero que básicamente lo que la convierte en un lugar epicéntrico es que geográficamente también tiene que ver con la creación de del espejo por la decantación propia de las aguas pluviales y después con el tiempo con las aguas cloacales y hoy con las aguas tratadas que se llegan y que se derivan en distintos cuencos, ¿no? Porque hoy no hay un único cuenco, sino que hay otros más que fueron creados artificialmente en función de cómo se planificó esto, como lo que es hoy, que es un parque recreativo, ¿sí? Y que tiene a la laguna como principal atracción, diríamos, en el sentido de que le da un marco a todo el espacio que lo rodea. Sí, y aquí cerca también está un lugar que también históricamente es muy importante, que es la que conocemos como la Estancia de la Malvina, ¿sí? Que fue el caserío principal o la casona principal de Tomás Mazo. Claro, ¿sí? Bueno, sí, por eso y el homenaje, el nombre de una de sus hijas. Exactamente. Lo mencionaste al pasar, digo, porque no necesariamente tienen que haber visto el programa anterior. El Salitral era el barrio que estaba acá, hoy donde está la Casa del Bicentenario, el Mega Estadio, algunas otras casas no cerca, pero yendo como para la ciudad judicial actual, que era el barrio de los obreros, de la gente, de los trabajadores campesinos que trabajaban para Tomás Mazo. Exactamente, muchos descendientes de los pueblos originarios que habitaban aquí, que también vinieron acá, algunos obraban como mano de obra para la estancia y otros no, digamos, ¿no? Hacían distintos oficios, ¿sí? Dentro del poblado que se iba creando, que es Santa Rosa. Claro. Barrio que motivó la intervención del Estado para tratar de erradicar, porque donde estamos hoy parados en algún momento fue agua, en algún momento fue sal o con muy poca agua el espejo de la Laguna Don Tomás, en otro momento donde está, digo, Mega Estadio Bicentenario, Casa del Bicentenario, llegó el agua hasta allí, hasta los primeros metros de lo que antes llamaba Avenida Roca, hoy es la Avenida San Martín Oeste, en tiempos en los que por las lluvias, que se generaron algunas inundaciones que con una memoria reciente te acordarás, 2008 la primera más fuerte del siglo XXI. Del siglo XXI, sí. La primera más fuerte. Después hubo 3 o 4, esa fue con Tierno, le tocó a Torroba 2, le tocó una Alto Laguirre, no me acuerdo de la Rañaga, Di Napoli tuvo una bastante, no a los niveles de la preocupación que ha generado la primera, porque se hicieron obras de intervención para el desagote. Hay unas bombas, cualquiera que camine por el circuito asfaltado, va a encontrar que hay unas bombas, las arroceras que le dicen. Están instaladas siempre. Están instaladas como previsión de cuando haya crecidas por la lluvia del nivel y se desborde, para evitarlo las prenden antes. Eso no estaba en 2008. Eso, aunque en 2008 lo más grave de la lluvia se vio en Santa María de las Pampas, no acá, en el barrio de Santa María de las Pampas. Es verdad, sí. Pero sí en el gobierno de Torroba, que fue terrible la inundación, igual que en el de Alto Laguirre, no estaban, es Alto Laguirre quien las coloca, el exintendente Leandro Alto Laguirre, donde el agua, yo me acuerdo que hice un recorrido en bicicleta acá y me llegaba hasta acá, para dar la vuelta a la laguna por esa crecida. Así que estamos en un espejo que todavía recibe intervención del hombre, la mujer, digo, de intervención gubernamental,
para evitar los problemas que pueda llegar a causar. Exactamente. Y otro dato que también es importante, nosotros estamos en esto, ¿no? Que decíamos un epicentro, más o menos quienes hemos venido o quienes han venido saben dónde está ubicada, tiene 2 entradas, digamos, este parque, pero lo que es interesante, y esto también un poco vamos a hacer referencia, es, yo dije recién estancia de la Malvina, la estancia no es lo que nosotros vemos hoy, digamos, la estancia en realidad era todo Santa Rosa, era la estancia, llegaba incluso hasta lo que hoy es la Avenida Espineto, ahí por donde está la sociedad rural, digamos, la Asociación Agrícola Ganadera. Allí estaba la entrada a la estancia que pertenecía a Tomás Masson y que era administrada conjuntamente con su yerno, que era Remigio Gil. Bueno, de esa historia hasta este momento la vamos a contar. Ha habido varias intervenciones, como les decía, distintos intendentes que se han dedicado a que hoy sea lo que es. Algunos que han metido la pata, los digo así, después les cuento por qué, pero han hasta profanado un santuario de los pueblos preexistentes por ignorancia, básicamente, ni sabían. Antes de que ocurriera eso, habría que decirle, le dicen el Cuenco Norte, en realidad está en el noroeste, porque la laguna tiene un espejo principal, y hay uno que también fue intervenido a través de los terraplenes, obra de década del 90, que está en el cuenco noroeste. Ahí se la mandaron, vamos a decirlo de esa manera, autoridades municipales recientes, siglo XXI. Pero bueno, de estas cosas le vamos a contar y vamos a ir ahondando sobre la historia de este lugar epicéntrico de la capital pampeana en el segundo bloque. Continuamos en los lugares de la memoria, vamos a ir hacia atrás, hacia casi los momentos fundacionales de esta ciudad de Santa Rosa, 1892, dice la historia, dice eso, uno sabe que a veces las cosas se ponen como fecha, pero más o menos década del 90 del siglo XIX. Un paréntesis que es que la fecha en realidad no está registrada en las actas fundacionales, pero sí hay muchas referencias, sobre todo en los primeros consejos comunales constituidos, ¿sí? O personas que en diversos actos hacían referencia a la fundación, entonces quedó instalado el 22 de abril de 1892, en teoría, es la que reconocemos. Es la que se reconoce y la que está reconocida oficialmente. En este lugar sería el primer asentamiento poblacional, no solo por el barrio, sino por quien era el dueño de las tierras, Tomás Masson, que tenía su estancia acá atrás del espejo del agua, y que tenía la extensión que hoy vos mencionabas hasta lo que es creo que es la calle Neuquén, Espineto Neuquén. El inicio había como una tranquera que daba entrada exactamente. Este lugar. No de gusto le pusieron el salitral al barrio de los obreros y las obreras o las mujeres que también estaba feminizado el trabajo, porque el espejo de agua tenía mucha sal. Exactamente. Inicialmente. Era justamente un espejo que tenía muy poca sal. Hay que decir que el asentamiento no es inocente de por qué se instala acá, no solo por la cercanía a la casona central, digamos, de quienes eran sus patrones, sino también porque Santa Rosa, como muchas de las ciudades que ya hemos mencionado, no era un poblado no eran tierras desérticas, digamos, era un lugar en donde estaban instalados pueblos originarios en algún otro momento, en su desplazamiento y vuelta, digamos, a este lugar después del arrebatamiento de las tierras. Aquí confluían muchas de las rastrilladas indígenas, digamos, ¿no? Estos caminos que los propios indígenas construían en su andar, justamente porque había un espejo de agua para el descanso de los animales y todo lo demás. Entonces, buena parte de instalar el caserío, el rancherío, digamos, allí, tenía que ver también con una cuestión histórica de muchos de los pobladores que pertenecían a comunidades originarias. Claro. Agua que de a poco, por la intervención del ser humano, se fue pudriendo. Lo digo mal, pero se fue interviniendo mal, porque esa agua inicial que le servía para beber a los animales, para descansar, obviamente estamos hablando de un agua dulce, porque una laguna. En agua dulce. Bueno, nos encargamos, o se encargaron nuestros antepasados iba a decir otra cosa, de hacerla que esté mal, que no sea bebible, y que incluso no sea permitido para prácticas, para balneario, aunque se haga algún deporte acuático. Exactamente, porque empieza a ser, sobre todo cuando Santa Rosa se empieza a poblar, digamos, ¿no? Recordemos que
la estancia tenía esa extensión y al muy poco tiempo Gil y Thomas Masson lo que hacen es empezar a lotear, empezar a construir lo que va a ser la municipalidad, por ejemplo, primero, que fue la primera construcción, y empezar a dividir o a subdividir esas grandes extensiones de tierra, son aproximadamente 2.000 hectáreas, son dos bloques en realidad de 2.000 hectáreas, se empiezan a subdividir justamente para que se empiecen a sentar allí los primeros pobladores, van a ser algunos boticarios, la gente que va a ocupar algunos cargos. Entonces, a partir de ahí, obviamente, la ciudad necesita una infraestructura de donde desalojar las aguas, por ejemplo, locales. Sí. Entonces, el cuenco natural, la caída, la pendiente natural, era hacia la laguna y por lo tanto lo derivaban a la laguna. Sí, eso ya metiendo, ¿no?, en decisión del siglo XX, ¿no? Exactamente. Inicialmente era parte de conformaba el paisaje de quien era las tierras del dueño de estos lugares. Decías las hectáreas, hoy tiene 500 hectáreas el predio. El predio quedó con 500. 500 hectáreas. No solo el que estamos viendo acá, sino porque se extiende más allá digo, del cuenco noroeste. Vos tenías algo para contarnos, porque sobre la zona de la ciudad judicial hay un mito urbano que había como un lugar, una construcción. Hay un lugar, hoy cuando estamos en la entrada de la San Martín Oeste, pero si entramos por la entrada del Uruguay y rápidamente identificamos un playón y hay un edificio que es un edificio municipal, pero que en realidad fue un edificio que se fue reconstruyendo a la mano derecha cuando uno se entra, exactamente, donde está el albergue. Y está el comedor y demás. Ese edificio primero que uno ve es un edificio que se fue montando sobre edificaciones más viejas, digamos. Hay una parte del costado que todavía mantiene unas primeras de esas primeras edificaciones, que es una parte como una galería. Sí. Allí dicen que funcionó durante buena parte, hasta bastante entrado el siglo XX, un salón de baile que funcionaba también como un prostíbulo, digamos, ¿no? Muchas veces hemos hablado de una esto milonga, también. como le decían una milonga, Pico, pero bueno, como le decían en Pico. Acá funcionaba de esa manera, incluso tenía como habitaciones, diríamos, claro, ¿no? Como lugares en donde se iba allí con las mujeres que trabajaban allí, muchas de ellas pertenecientes también a Criollo Salitral o también eran empleadas de Thomas Masson, y el mito urbano es que era regenteado por Thomas Masson, que al inicio de la fundación él mismo oficiaba como juez de paz, digamos, ¿no? Y el juzgado de paz funcionaba dentro de la propia casa de la Malvina. Estamos hablando de un mito urbano no escrito todavía historiográficamente, digo, pero bueno, pero sí se repite. Tiene que ver mucho con la tradición ¿no? oral, digamos, ¿no? Por ahí es difícil encontrarlo. Más si es cierto, es muy probable que Thomas Masson haya dejado registro de que regenteaba este lugar, pero bueno, efectivamente son un poco los relatos extraídos de la memoria, ¿no? Oral, colectiva que hay. Bueno, de ese inicio a esta laguna Don Tomás, donde hay que decir, y simplemente tiro este dato para después pasar al tercer bloque, donde nos han quedado varias cosas, pero hasta casi promediando el siglo XX, va a seguir siendo de la familia. Va a seguir siendo de la familia, exactamente. Recién cerca del 70, la década del 70, del siglo XX, siglo pasado, el Estado se apropia de estos lugares, la expropia y piensa qué hacer con ella. Exacto. Hoy gran parte es este centro recreativo. Antes la llenaron de residuos cloacales, bueno, todo esto que veníamos contando recién. Pero fíjate que estuvo casi 80 años, un poquito más de 80 años, como siendo el epicentro, porque seguía siendo el espejo de agua, seguía siendo el lugar que la gente podía venir, pero no era del Estado. No era del Estado. En el tercer bloque le contamos algunos datos de esto y también vamos a referirnos brevemente a esto que les contaba, la profanación de un santuario de los pueblos preexistentes que lo habían recuperado muy poquito, lo recuperaron cerca de 2015, a los 3 años, por un error, no está más. Continuamos en los lugares de la memoria, estamos hablando de la laguna Don Tomás. Rápidamente vamos a ir a la intervención del hombre, digo el hombre porque generalmente se le dice así, pero generalmente gestionan los hombres, las intendencias, donde hacen la primera macana con esta laguna, que es
depositar los efluentes cloacales Sí. hacia acá, lo que la convierte en un espejo de agua que no se puede utilizar como balneario. Exactamente, y además justamente es el periodo, lo mismo hacemos referencia a otro momento, digamos, donde hablamos de este mismo lugar, con lo del barrio de Salitral, que es donde empieza a tratar de erradicar ese barrio, justamente porque el espejo había crecido, ¿sí? Esos lugares ya estaban, digamos, en las diversas inundaciones o cuando había las grandes lluvias fuertes, que tenía que ver con el agua entraba a las casas, pero además porque casas muy precarias también. casas muy precarias, y porque además justamente era un lugar que no se podía, en lo que no se podía estar alrededor, porque ya efectivamente había una contaminación del agua tal y del suelo, por lo tanto, que era inhabitable. Eso es así hasta más o menos, claro, hasta el 89, la derivación de los líquidos cloacales, hoy se derivan ya tratados. Otro lugar creado que es el a Bajo otro Giuliani. lugar que es lo que conocemos como el Bajo Giuliani, Sí, es decir, no es que... o sea, en algún lado están, en algún lado están. Hay un tratamiento de por Sí. medio, ya no vienen, digamos, directos como venían hasta el año 89. Y la otra gran intervención, o de las grandes intervenciones que se hace ahí al poco tiempo, es justamente la división de los cuencos, como lo decimos, ¿no? Los terraplenes creados artificialmente que dividen a la laguna, como la vemos hoy, en distintos cuencos, incluso destinados a distintas cosas, porque justamente la idea de dividir los cuencos es para que los cuencos nuevos tuvieran menos contaminación que el cuenco central, que el cuenco viejo, por así decirlo. Década del 70 el Estado lo expropia hasta los casi 30 años, derivando frentes clocales, se toma otra determinación. Es el motivo por el cual no se puede bañar la gente acá. Sí puede hacer deporte acuático, sí puede haber pesca de pejerrey, Sí. y no más. O sea, no es el típico balneario de una ciudad en la que vas y podés bañarte, meterte y refrescarte. De esa decisión a pasar a hermosearlo, a generarlo el espacio que hoy tenemos, a la reconstrucción, a asfaltarlo, a ponerle juegos, parques, y aquí hay que dar un nombre. Fue 2 veces gobernador y 3 veces intendente de la ciudad de Santa Rosa. Oscar Mario Jorge fue el que tuvo esa decisión de hacer lo que vemos hoy. Este circuito que ves, el asfaltado, previamente había hecho un circuito de salud, se llamaba, hoy le dicen saludable, pero él lo había puesto de salud, que recorría casi todo el espejo, la laguna tiene 5 kilómetros alrededor, digamos, de diámetro, que es la distancia que haces si caminas o corres. Y donde había puesto distintos aparatos para que vos hicieras flexiones, hicieras ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, y así podías completar. En su momento también estaba, ahora no me acuerdo el año en el que se conforma, el tren que recorría el puelchito que se le ahora decía, ahora en la que gestión era, actual de Dinápolis volvió. claro, exactamente, que venía como un recorrido desde la ciudad y pasaba por la laguna. Hoy se ve incluso como una especie de garita que hay en una de las partes. Y lo importante también ahí es, bueno, obviamente se le da el nombre Laguna Don Tomás o Parque Recreativo Don Tomás, en homenaje a Tomás Mason, y sobre todo la transformación que tiene que ver con cómo cambiarle justamente, ¿no? El hecho de que sea ya haya sido siempre un epicentro natural, digamos, ¿no? Geográficamente ya destinado a eso, ¿no? A ser como un espacio central dentro de la ciudad, bueno, convertirlo en algo más, que es lo que se ve hoy en día y que distintos intendentes posteriores lo han intervenido, le han puesto otras cuestiones que tienen que ver con algún espacio de recreación infantil o con más juegos. Sí, bueno, sigue siendo Jorge. La Isla de los Niños sigue siendo Oscar Mario Jorge, el Mangrullo sigue siendo Oscar Mario Jorge. Hoy se llama Lucio Dupuy. Bueno, hoy se llama Lucio Dupuy. El Mangrullo sigue siendo Oscar Mario Jorge, la Cruz Azul sigue siendo Oscar Mario Jorge. Exacto. El faro, que lo cargaban con el faro enano, le decían, y bueno, y ahí queda la consideración. Nada más, bueno, todo fue Oscar Mario Jorge. Después hay intervenciones posteriores. El Monumento a la Memoria que está enfrente de nuestro ya es la gestión de Luis Larrañaga, a través de la intervención del arquitecto García, Miguel García. El puelchito era de Jorge, más allá que se ha discontinuado, y estoy viendo los lugares. Después la Casa del Bicentenario se inaugura, que está enfrente aquí, también en el gobierno de Luis Larrañaga. Como una política pública del gobierno, creo que era de Cristina o Néstor Kirchner, bueno, uno de los dos, creo que Cristina Kirchner, haciendo estos tipos de casas. Y es lo que vemos hoy. En el medio, a pesar de que el hombre intervino, estuvieron las
tremendas inundaciones, que no afectaron las del siglo XXI a tantas personas porque ya no habitan mucha gente acá cerca. Exacto. Sí lo padeció la ciudad judicial, porque tiene un estacionamiento del subsuelo, quedó tapado de agua. Hacía muy en poco 2008, tiempo incluso tanto que en se había 2012 y la reciente de Nápoles no me acuerdo el año, pero debe andar 19, 20. Porque el agua llovió tanto, cuando llueve más de 100 milímetros en una hora que ha pasado, la ciudad eclosiona, digamos, ¿no? Colapsa porque no puede soportar tanta agua caída en tan poco tiempo y se expresa con el desborde de esta laguna. Porque como muchos dicen, y que en parte es verdad, sobre todo en la parte histórica, no el casco céntrico, pero sí la parte más vieja, digamos, de la ciudad, es un pozo, digamos, ¿no? Efectivamente hay una conflusión no solo de las aguas cercanas, sino prácticamente de toda la ciudad que descargan muchas veces en la laguna. Las napas están muy elevadas. Y las napas están muy elevadas. Corrijo, gobierno Alto Laguirre, fue Alto Laguirre la última fuerte, no la de Nápoles ya, porque Alto Laguirre había puesto esas bombas arroceras que hacen que hoy no vuelva a pasar a pesar de que llueva mucho. Hoy hay que decir que el nivel está bastante bajo. Exactamente. Con lo cual soporta bastante carga de agua de lluvia y por eso no ha pasado, por suerte, de nuevo, obras necesarias, a diferencia de cuando la llenaron de cloaca, está claro, ¿no? Esa obra era muy necesaria, las otras fue una solución. Pero en resumen es este lugar que encima ahora tiene un acceso nuevo, porque ahora lo estoy mirando, es reciente, esto del corredor Stieven que ha hecho el gobierno provincial para la ciudad de Santa Rosa, hace que la avenida San Martín ahora tenga una rotonda de ingreso. Tiene una rotonda en la otra punta, digamos, ¿no? Claro. Porque tiene una rotonda cerca del centro cívico. Sí, pero una acá sobre el ingreso a la laguna Don Tomás. Bueno, más o menos eso es lo que queríamos contarles hoy con esta historia de la laguna Don Tomás, un lugar que todo el mundo que anda por acá lo conoce, por ahí no sé si sabía algunos datos históricos o algunos mitos que también algunos mitos que la rodean. Me faltó hablarles los del santuario Cuenco. Tiene 3 cuencos. Norte, que da al megaestadio, noroeste, que se corta atrás de la Isla de los Niños, y el central. Central que uno relaciona con... Serían 4, porque acá también el Mangruce está separado. En el noroeste, el que está detrás de la Isla de los Niños, en 2015 los pueblos ranqueles recuperaron una zona porque la ubicaron en ese lugar que era un santuario, un rehué. Y ahí instalaron la simbolización, yo le voy a traducir, espero no se me enojen, pero es como un tronco tallado que señalizaba el lugar donde antes se hacían ceremonias ranqueles. Y se recupera justamente para hacerlas a posteriori, digamos, ¿no? Para seguir haciéndolas en lugares ancestrales. Vino una mujer sabia que le decían la ñaña de Cenillosa, que estaba vinculada con esta zona histórica, bueno, hasta acá, una mujer grande, vino para esta recuperación, lo que sería, hoy le diríamos inauguración, ellos no hablan de inauguración, pero cómo sería esa recuperación. Y después el gobierno de Leandro Alto Laguirre interviene en ese lugar, porque además del cuenco hay una zona, un terreno, hace unas pérgolas, que hoy están, las ven ahí porque estoy hablando de algo muy reciente. Y el rehué estaba en el medio del terreno, sin placas, sin nada, porque los pueblos originarios no escribían, no tenían escritura, y además no lo señalizaron. A ellos les alcanzaba con saber la tradición oral y la historia. Exactamente. Bueno, lo sacaron. No solo lo sacaron, sino que nadie se hizo cargo y no se sabe dónde está. Porque el trabajo que habían hecho sobre ese rehué tenía toda una simbolización de la cultura ranquera. Era un tronco tallado con, digamos, esto, ¿no? Una simbología alrededor de las necesarias para llevar adelante ceremonias, digamos, ¿no? Que año a año el lugar sigue siendo un lugar santo para los pueblos preexistentes. El tema es que una vez que habían logrado recuperarlo, señalizarlo, el Winca, le dirían ellos, la volvió a hacer. Que es lo que hizo es negarle en este caso la cultura, expresada en un símbolo. Ahora sí, hasta la próxima emisión de los Lugares de la Memoria, nos reencontramos en una semana.